Lo que necesitas de la música, todo en un mismo lugar. Formación musical para la familia, música en vivo para eventos, musicanterapia del adulto mayor, serenatas en vivo y en línea y home studio. En nuestro programa de musicanterapia del adulto mayor contamos con terapias grupales y serenatas al oído. Somos marca reconocida en la musicalización de eventos. Nuestra especialidad, las bodas. Contamos con todos los formatos y opciones para potenciar la emotividad de cada momento. El último año ha demostrado que no es momento de seguir postergando nuestro deseo de tocar un instrumento e incursionar en la música. Por eso contamos con todas las herramientas, métodos y procesos para ayudarte a cumplir ese sueño. Arte aparte, sigue sonando, sigue soñando. Composición, asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia, Tilcara, Argentina. Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y pasaron 10 años. De la mano de Marcelo Levicoy y el Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia, nacieron la lucha y la constancia. Se asomó la esperanza y nos atrevimos a ir por los primeros sueños. Hoy, esos sueños se hacen realidad. Hoy, 22 familias fueguinas de músicos tienen su solución habitacional. Hoy construimos bases de prosperidad y desarrollo. Quiero agradecer al SADEM Ushuaia, agradecer también especialmente a Marcelo Levicoy. Muchísimas gracias. Más cumplido, gracias máquina, gracias a la gente del SADEM. Muchas gracias al SADEM y a la conducción de Marcelo Levicoy. Muchas gracias a SADEM Ushuaia, a todos los muchachos que han trabajado en esto. No lo puedo creer, estamos muy felices, muy felices. Gracias. Gracias SADEM Ushuaia por este sueño. Gracias SADEM Ushuaia. Gracias SADEM Ushuaia, conducción Marcelo Levicoy. Bueno, queríamos agradecerle al SADEM y a Máquina Levicoy por este regalo, así que muy contento, gracias. Gracias al SADEM Ushuaia. Muchas gracias, Máquina. Muchas gracias, mi nombre es Javier Piñal, soy secretario gremial acá del SADEM. Hace desde el año 94 que estoy con mi sueño. Se lo agradezco a SADEM, a mi compañero Ciro Máquina Levicoy. Muchas gracias al SADEM por esta oportunidad. Gracias Marcelo, después de muchos años logramos el propósito para todos los que venimos luchando en el SADEM. Un abrazo y suerte. Sindicato Argentino de Músicos, Seccional Ushuaia. Conducción, Marcelo Levicoy.
Composición. Asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia. Tilcara, Argentina. Hola, le damos la bienvenida a la ponencia Longstep, Estudio de Investigación Internacional en Tiempos de Pandemia, en la que vamos a compartir nuestro estudio de investigación originado en la Universidad de Bergen, Noruega, y de la cual somos colaboradores a través de UCES. Mi nombre es Marcela Lichtenstein, soy la directora de la licenciatura en musicoterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCES, y también la investigadora principal del sitio Argentina para la investigación Longstep. Hola, yo soy Tura Söderström-Gaden, yo soy musicoterapeuta y estudiante de doctorado en el proyecto de Longstep. Estoy aquí en Bergen, afiliado con la Universidad de Bergen y NORS. El proyecto comenzó en el año 2018. Aquí estamos compartiendo una foto de la reunión inaugural del proyecto que se realizó en Bergen. Del proyecto de investigación participan 5 países. Noruega es donde se encuentra el equipo central de investigación, y los países colaboradores son Argentina, Israel, Colombia y Polonia. En Argentina, UCE con la Universidad de Bergen y NORS de Noruega, estamos haciendo esta investigación en el Hospital Fernández, con la jefa de la sala de neonatología, la doctora Sá, y la especialista en neurodesarrollo, la doctora Graciela Basso.
En total se han reclutado 213 familias entre todos los países participantes. Estos son los hospitales participantes y las instituciones colaboradoras internacionales. Bueno, se trata de un estudio multicéntrico, pragmático, controlado y aleatorio. Busca evaluar los efectos de la musicoterapia en infantes prematuros y sus cuidadores primarios. Este estudio es longitudinal y es el primer ensayo en fase 3 en todo el mundo relacionado con la efectividad de la musicoterapia en esta población. El ensayo determinará si la musicoterapia que se ofrece durante la hospitalización en la UCIN o luego del alta, de acuerdo al grupo al que haya participado cada familia, si esto mejora el vínculo entre cuidadores primarios e infantes comparado con cuidados tradicionales o los llamados cuidados estándar. Bueno, los criterios de selección de las familias participantes fueron los siguientes. El bebé debía tener entre 26 y 36 semanas de edad y por lo menos un periodo de internación esperable de 2 semanas. Los padres no debían presentar enfermedad mental o discapacidad cognitiva que estuviese documentada y por supuesto debían comprender el castellano, ya que había consignas verbales y de lectura, formularios, cuestionarios. Y por otro lado, el médico tratante derivador al estudio debía asegurar que el bebé estuviese estable como para recibir estímulo auditivo. Bueno, las intervenciones en la UCIN se ofrecieron con un promedio de 3 sesiones individuales semanales, que en total tenían una duración de 30 a 40 minutos. Digamos que no eran 30 a 40 minutos con el bebé, sino que esto era una combinación de aproximadamente unos 10 minutos con el bebé y el resto trabajo con los padres. Y con un máximo de 27 sesiones por cada participante. Siempre las intervenciones en la UCIN se deben hacer bajo ciertos cuidados y protocolos que están documentados en relación con el entorno y el sonido en la UCIN, con lo cual las intervenciones no podían superar los 45 decibeles, o sea, sea cantada o sea que también participaba una guitarra, no podían superar los 45 decibeles. Primero se debía hacer una observación o sea, una observación del infante, cómo se encontraba, si en estado de alerta en calma o si te presentaba algún tipo de agitación. Esto previo a la sesión y consenso primero con el médico tratante y con la enfermera para poder realizar el encuentro. De acuerdo a la edad del bebé, teníamos pautado qué tipo de intervención se podía hacer como parte del protocolo. Entonces, cuanto más pequeño el bebé, más simple el estímulo musical, a medida que iban pasando las semanas, se podía complejizar. Por ejemplo, entre 26 y 32 semanas de edad, solamente el uso de la voz, se podía hacer tacto terapéutico básico para evitar la sobreestimulación, y se incentiva a que los padres también participen con el uso de su propia voz. Entre las 32 y 36 semanas ya se podían incorporar canciones adaptadas, personalizadas para el bebé, y promoviendo a la vez un mayor intercambio entre madre y el infante, y opcional se podía incorporar ya el instrumento armónico, en este caso la guitarra. A partir de las 36 semanas ya se podría hacer un intercambio musical un poco más complejo, adaptado a la edad, siempre y cuando el bebé permanezca en alerta en calma. Los resultados en verdad están aún en progreso porque el estudio tiene una duración estimada mínima de 4 años.
Es decir, que se espera que en 2022 tengamos más avanzado, pero bueno, evidentemente la pandemia ha hecho que los tiempos se extendieran un poco más de lo previsto. Pero los resultados que se esperan obtener parten de las siguientes escalas de medición. Hay escalas específicas respecto al el comportamiento del bebé y el desarrollo del bebé, y hay escalas específicas en relación con los padres y la relación con el bebé. Entonces, de los cuestionarios que se emplearon para evaluar al bebé, contamos con 2 cuestionarios que responden los padres, que se repiten a los 6 y a los 12 meses de edad, y una escala, que es el Bailey, que la debe realizar un profesional capacitado para esta evaluación, que se realiza a los 24 meses de edad corregida. Producto de la pandemia, estos cuestionarios han sufrido alguna modificación en los tiempos límite, ¿no?, para poder hacer. Luego hay también cuestionarios que completan los padres en relación con vínculo, en relación con la depresión postnatal, ansiedad y estrés. Siendo el cuestionario de vínculo posparto el resultado principal que estamos buscando. Bueno, yo voy a seguir hablando sobre los desafíos y adaptaciones relacionados con la pandemia. Esa nueva guía de la EMA, Agencia de Medicinas Europeas, nos ha ayudado mucho. Aunque es una guía para estudios de fármacos, algunas de las recomendaciones son muy relevantes para intervenir. Lo que necesitas de la música, todo en un mismo lugar. Formación musical para la familia, música en vivo para eventos, musicanterapia del adulto mayor, serenatas en vivo y en línea, y home studio. En nuestro programa de musicanterapia del adulto mayor, contamos con terapias grupales y serenatas al oído. Somos marca reconocida en la musicalización de eventos. Nuestra especialidad, las bodas. Contamos con todos los formatos y opciones para potenciar la emotividad de cada momento. El último año ha demostrado que no es momento de seguir postergando nuestro deseo de tocar un instrumento e incursionar en la música. Por eso contamos con todas las herramientas, métodos y procesos para ayudarte a cumplir ese sueño. Arte aparte, sigue sonando, sigue soñando. Composición, asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia, Tilcara, Argentina. Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y pasaron 10 años. De la mano de Marcelo Levicoy
y el Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia nacieron la lucha y la constancia. Se asomó la esperanza y nos atrevimos a ir por los primeros sueños. Hoy, esos sueños se hacen realidad. Hoy, 22 familias fueguinas de músicos tienen su solución habitacional. Hoy construimos bases de prosperidad y desarrollo. Quiero agradecer al SADEM Ushuaia, agradecer también especialmente a Marcelo Levicoy. Muchísimas gracias. Más cumplido, gracias máquina, gracias a la gente de SADEM. Muchas gracias al SADEM y a la conducción de Marcelo Levicoy. Bueno, muchas gracias SADEM Ushuaia, a todos los muchachos que han trabajado en esto. No lo puedo creer, estamos muy felices, muy felices. Gracias. Gracias SADEM Ushuaia por este sueño. Gracias SADEM Ushuaia. Gracias SADEM Ushuaia, conducción Marcelo Levicoy. Bueno, queríamos agradecerle al SAEM y a Máquina Levicoy por este regalo, así que muy contento. Gracias. Gracias al SADEM Ushuaia. Muchas gracias máquina. Muchas gracias, mi nombre es Javier Piñal, soy secretario gremial acá del SADEM. Hace desde el año 94 que estoy con mi sueño. Se lo agradezco a SADEM, a mi compañero Cielo Máquina Levicoy. Muchas gracias al SADEM por esta oportunidad. Y gracias Marcelo, después de muchos años logramos el propósito para todos los que venimos luchando en el SADEM. Un abrazo y suerte. Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia. Conducción Marcelo Levicoy.
Composición. Asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia. Tilcara, Argentina. Dicen que viajando se fortalece el corazón, porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una canción de Lito que me acordé. Bueno, encontré un rato como para mandarles un vídeo desde ya. Un saludo y un abrazo enorme y fraterno a todos mis colegas, mis alumnos, mis amigos de Argentina, y les estoy hablando desde España. Bueno, básicamente yo quería
hablar de ciertas cosas que tenemos poquito tiempo, pero quería hablar de un tema que es importante, que es qué es lo que pasó en la pandemia con todo lo que fue musicoterapia y algunas cosas que yo he notado en estos últimos 35 años, 40, 45. Trabajo desde el año 1974. Terminé la carrera en el 76, pero habré comenzado en el 72. Pero comencé a trabajar muy pronto y desde ese momento nunca he dejado de trabajar. En realidad, prácticamente desde casi niño tenía alumnos de guitarra. Esos alumnos con el tiempo se fueron transformando en otra cosa. Hasta yo tenía alumnos que no tenían guitarra, entonces me di cuenta que venían por otros motivos. He trabajado mucho en comunidades terapéuticas, muchos años. He escrito varios libros que algunos de ustedes conocen. He fundado un modo de ver la musicoterapia y la psicoterapia integrando diferentes disciplinas, porque uno se va formando así. Por ejemplo, para mí el mundo del psicodrama psicoanalítico, yo trabajé y me formé, estudié según los años con gente como Luis Frislewski, Martínez Buquet, Tato Pavlovsky, Grimson, Pacho O'Donnell, Fidel Mocio, Ercilia Martínez. Era una comunidad de gente, de terapeutas muy especiales, muy talentosos, que incluían el trabajo con la dramatización, el cuerpo. Yo los tuve a muchos de ellos como alumnos al grupo latinoamericano de psicodrama, incluyendo todo lo que era música, y eso ya en los comienzos. Por eso mi formación desde los primeros días fue muy diferente a la de otros musicoterapeutas. Fui discípulo de Fedora Verasturi muchos años, no poco tiempo, muchos años. Escribí los primeros artículos que se escribieron en la revista Uno Mismo de Fedora. Trabajé con Tai Chi, hice Aikido, todas esas cosas. ¿Por qué las comento? Y además, siendo músico profesional, eso es importante. Yo entré en la carrera de musicoterapia siendo músico profesional y en un momento en que además prácticamente había grabado hacía poco tiempo el Acusticazo, que fue un disco bastante conocido, el primer disco de la música en vivo. Ahora volví en el 2017 para tocar en el Gran Rex con Lito, con León, con Porchetto, con Raúl, con David Lebón, no me quiero olvidar, mucha más gente. Y quiero decir que venía de un mundo en donde no era que, por ejemplo, yo había estudiado música como educación musical y tocaba la flauta o eso, no, yo era músico profesional, además tocaba en grabaciones, acompañaba a gente que en ese momento era muy comercial o componía música, dirigí el primer proyecto teatral de Enrique Pinti, que fue Las Historias Recogidas, muchas cosas, tocaba en teatros, mucho. ¿Por qué también señalo esto? Porque toda esa confluencia hizo que me diferenciara, pero no solo yo, que todos nos diferenciásemos. Me di cuenta que no existía una metodología a seguir exacto con la musicoterapia, sobre todo que en esas épocas estaba comenzando. Y además desde los primeros días, recuerdo que yo comencé en el Museo Social, una carrera que se cerró porque no querían que nosotros siguiéramos, éramos demasiado cuestionadores de esa primera camada de gente que no se comportó muy bien con nosotros porque no nos dieron ni siquiera un certificado. Tuvimos que empezar de nuevo en El Salvador. Era una época muy convulsa además, estamos hablando de golpes militares, todo el equipamiento primero que yo pude comprar para el Hospital Ameguino, estuve en varios hospitales, en el Hospital Pena, en varios en Lanús,
Trabajé en la comunidad Vicente López, también en Gradiva. Recuerdo que me compraron las primeras cosas de musicoterapia y cuando fui la segunda vez había un policía, un soldado en la puerta. Entonces me dijo, pibe, ¿dónde vas? Y yo tuve la suerte de no meter la pata y no decir que trabajaba ahí. Dije, no, venía a atenderme. Entonces me dijo, no, largate, que ellos son todos comunistas, me acuerdo que me dijo. Y ahí perdí todo el primer material que me habían comprado. Y por eso me di cuenta que no podía depender también de lo físico, de los instrumentos musicales, solo del material. Y trabajé durante años prácticamente con un tambor y una guitarra. Empecé con todo el tema de construcción de instrumentos musicales. Yo creo que fui el primero que incluyó el movimiento y dentro del trabajo en musicoterapia. Fue también por una necesidad, porque entramos 4 a trabajar como para hacer prácticas, o nos ofrecimos para trabajar con un equipo que lideraba Marta Regui en el Hospital Ameguino. Y recuerdo que alguna de las chicas, no tenía tantos conocimientos musicales, y entonces dividimos, así como una parte del equipo iba a hacer movimiento, que eran un poco parecidos a las clases de expresión corporal que nos daban en la facultad. En esa época estaba la maravillosa Cecilia Kamen, y se nos ocurrió lo de construcción de instrumentos como un taller porque no teníamos instrumentos, y también todo el trabajo con música que íbamos experimentando. Quiero decir que todo fue saliendo a partir de las necesidades. ¿Por qué yo entro en musicoterapia o por qué me decido? En realidad no fue una decisión muy consciente. Después de estar toda una noche, como tantas noches, yo era músico y volvía a casa por la mañana, y un día realmente estaba muy angustiado por la vida que llevaba, que no es que estuviera metido en cosas demasiado fuertes, pero sí estaba un poco perdido. Había hecho Derecho 1 año y recuerdo que le toqué el timbre a una psiquiatra. Por eso tengo mucho respeto por el trabajo de los psicoterapeutas, y por eso con el tiempo fui convirtiéndome en un psicoterapeuta, y soy un psicoterapeuta. Y eso no significa que no sea musicoterapeuta. Toqué el timbre y ella estaba atendiendo, pero me debe haber visto tan angustiado, tan mal, que me hizo entrar. Ahí le conté lo que me estaba pasando y me dijo, ¿por qué no buscas algo que tenga que ver con las cosas que tú conoces o que vos conocés? Entonces yo fui a buscar realmente la carrera de fonoaudiología, por todo el tema de la voz y eso. Y cuando llegué, me dijeron, miré un cartel y me dijeron, mira, también tenemos musicoterapia. Digo, bueno, que me anoten en musicoterapia. Esa fue la meditada decisión, ¿no? Y además fui con 2 músicos, uno de ellos falleció, gran músico, que es Claudio Martínez, y con otro gran músico que, bueno, no lo voy a nombrar, pero es mi cantante predilecto y dentro de las bandas de rock. Y bueno, por supuesto que ellos no siguieron, pero yo sí. Yo comencé a trabajar y voy a narrar 2 sucesos. Empecé a trabajar y bueno, no sabía muy bien de qué se trataba, me mandaban a hacer cosas diferentes en los hospitales, trabajar con gente, armar grupos, con jóvenes, bueno. Pero un día hice una práctica con pacientes, con niños autistas, y recuerdo que un niño, se abrieron la puerta y el niño me miró, vino corriendo, gritando fuertísimo, cosa que a mí me asustó en ese momento. No tenía tanta experiencia, pero vino corriendo y saltó encima mío, se abrazó y temblaba y gritaba, pero temblaba así y gritaba y me abrazaba. Y todavía
O sea, todavía me emociono cuando lo recuerdo, porque en ese momento yo pensé, nadie me abrazó así. No porque no me hayan dado cariño, tengo una familia muy hermosa, ¿no? Sino que era un tipo de contacto que me había atravesado. Fue realmente muy fuerte. Y además, enseguida tuve una conexión muy grande. Era uno de estos pacientes que en esa época decían que no se podía hacer nada. Y por supuesto que al rato nos estábamos comunicando, me contaba, balbuceaba cosas, tocaba mi cuerpo. Después empecé a trabajar con más pacientes y con todos me pasaba lo mismo. Me era muy sencillo comunicarme con ellos, más que con otras personas. Después empecé a trabajar con jóvenes, con el tema de drogas. Y claro, yo venía de un barrio muy rockero en Argentina. Era músico, había tocado, no sé, en la presentación de la pesada del rock and roll, yo abrí ese show. Toqué con tanta gente, con la primera gente del rock, con Miguel Abuelo, con Morris, con todo. Conocía muy bien de cerca ese mundo, no porque ellos consumieran, me refiero que el mundo que estaba alrededor. Me resultaba muy cómodo, muy fácil entender lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso, todas las circunstancias que vamos viviendo van conformando aquello que somos como musicoterapeutas, que es lo que yo quiero comentar y que yo noté en esta pandemia, que se aferraban todos demasiado a algo que para mí no es tan importante, que es el medio. Para nosotros la música, los instrumentos, el sonido, el movimiento, todo lo que podemos hacer con ello, que ahora es muchísimo y ahora no puedo desarrollar, es el medio para nuestro objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo? La persona que está enfrente, ya sea un niño, una persona que hace un rato me vio, que está por divorciarse y no entiende por qué de la mujer. Y yo puedo utilizar, primero tengo que entender qué le pasa, pero lo que tengo que tratar es de algún modo de abrir un camino de mayor comprensión para él. No digo de ayudarlo, porque no voy a ser yo quien dé los pasos, pero sí de abrir una puerta nueva, de abrir una ventana, de ayudarlo a interpretar lo que le está pasando. Y eso yo lo puedo hacer a través de una escena, a través de instrumentos musicales, a través de la palabra, caminando con un tambor, sin un tambor. Porque para mí lo más importante es aquello que le está pasando a la persona y qué es lo que yo quiero lograr en ese rato que tenemos. No diferencio entre patologías ni entre edades. Atiendo niños, adolescentes, adultos, parejas, grupos individuales. Realmente no hay diferencia, no noto. Pero quería hablar de otro suceso de cuando tenía 10 años, que fue lo que no en ese momento, no lo comprendí en ese momento, pero fue lo que me golpeó hacia la comprensión de que la música contiene elementos más allá de lo que nosotros estamos escuchando. Aquello que yo llamo mundo transpersonal o espiritual, que no es ponerse a cantar mantras tibetanos, perdón que lo diga, pero todos me mandan cosas creyendo que yo soy un chamán que está todo el día haciendo cosas raras, entre comillas. No. He estado en contacto, viví en Brasil, saben que hice un libro con Egberto Gismonti, un verdadero genio, un sabio. Conocí a los indios Xingu, estuve con grupos en México, conocí al grupo de Carlos Castaneda. Bueno, tenía en una época un posgrado en la facultad, viajaba mucho allí, conocí muchas cosas, pero sinceramente nada fue tan fuerte como estas cosas que viví en estas épocas, y voy a contar que son las que determinan mi identidad como músico y como terapeuta. Yo tenía 10 años, estaba en la cama porque tenía gripe, entonces me dijeron, mientras limpiamos, no sé qué, vete a la cama de papá y mamá, ¿no? Que era una cama más grande, más cómoda, y yo tenía, no sé, una pequeña radio que debía tener este tamaño,
¿no? Se llamaba Speaker, era como una copia de la Spica, ¿no? Entonces yo estaba escuchando la radio, así, y de golpe, yo empecé a tocar guitarra a los 8 años, y esto habrá sido cuando tenía 10 años, en el 63. Nací en el 53, tengo 68 años. Y entonces estaba escuchando la radio y de golpe escucho algo que me vuelve loco en el mejor sentido, que es el Twist and Shout de los Beatles, la voz de John Lennon cantando Shaking on baby now, shaking on, twist and shout. Ahora, ¿se pueden imaginar lo que yo escuchaba en una radio pequeñita, a pilas de esa época, con un parlante pequeñito así? Me volví loco, pero me volví loco no porque me haya gustado más que otras cosas que yo escuchaba en esa época, el Club del Clan, ya tocaba la guitarra y bueno, a los 11 años ya entré en mi primera banda, mi primer grupo, mi primer conjunto. Era algo más poderoso, en esa música estaba contenida una fuerza, algo fresco, algo nuevo, como una revolución, algo que yo no entendía qué era. Y me pasé todo el día hasta que se terminaron las pilas. Me acuerdo que mi papá me trajo más pilas, le mandé pedir, en esa época era difícil. Y yo estuve hasta la noche, medio afiebrado, además estaba moviendo el dial de la radio, tratando de escucharlo de nuevo. Y creo que a la tarde logré escuchar un pedacito de nuevo, ¿no? Era tan diferente a todo lo que había escuchado. Pero lo importante que es, no porque además yo soy un fan Beatle absoluto, pero fan ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos produjeron una revolución, fue algo muy poderoso. Pero ¿qué se transmitía en esas notas, en esos sonidos, en esa textura? Evidentemente, 4 jóvenes con muchas ganas de cambiar, con muchas ilusiones, que eran amigos, que eran muy divertidos. Bueno, todo eso estaba dentro de la música. Entonces, con los años yo me di cuenta, y no solo me pasó eso, sino me pasó con otras circunstancias más, que la música, yo no lo asociaba con nada, yo no la había escuchado, pero la música puede llevarnos a lugares muy diferentes de lo que es la vida cotidiana. Yo vivía en Ramos Mejía, en una época bastante difícil, así, en un barrio complejo, y eso llegó y realmente me cambió la vida, ¿no? No solo porque empecé a escuchar a ese tipo de música, ¿no? Sino, quiero decir, ¿cómo podía ser que con esos sonidos yo haya sentido tantas cosas? Recordándolo con los años, recordando experiencias parecidas, pude comprender por qué, digamos, más allá de la perfección de ciertos medios técnicos, si la música contiene alma, si contiene una verdadera fuerza, si surge de una emoción. En este caso es tan poderosa esa canción, el Twist and Shout, que la dejaron en el primer disco que grabaron en unas horas, el Please Please Me, como último tema, porque sabían que cuando Lennon cantaba ese tema se desgarraba a los gritos y lo cantó a las 5 de la mañana o 3 de la mañana y dejaron de grabar ese día porque ya perdió la voz. O sea, tenía mucha fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que descubrí? Que no hay métodos, ni formas, ni formulitas, ni cosas a seguir. Que lo que hacemos tiene que brotar de algo muy sentido, pero realmente sentido, y no de algo superficial, así, y me hincho el cuerpo, ¿no? Como un sentimiento, sino de una emoción profunda, como decía Reich. Tiene que ser una fuerza emocional y emocional profunda, que aunque nosotros toquemos suave, que aunque estemos hablando con alguien, eso tiene que estar contenido. Y lo mismo cuando hablamos. ¿Qué es lo que yo sentí con la pandemia? Yo no sé cuánto tiempo estoy hablando. A ver si puedo mirar aquí. Bueno, más o menos, sí. Sentí que muchos musicoterapeutas habían perdido, y no quiero hablar mal de nadie ni nada, por favor, ¿no? Pero
lo entretenido, el juego, la diversión, aquello que hacen que es realmente educación musical y no es musicoterapia. Porque a la gente le hace bien tocar, le hace bien estar en grupo, cerrar los ojos, bailar, escuchar un mantra, no sé, cantar. A los niños en los hospitales cuando escuchan algo, sí. Pero un proceso eso, una psicoterapia o un proceso de musicoterapia tiene que tener un desarrollo y no tiene que ver con algo de educación. No podemos planear nada para esa sesión, para las sesiones. Tenemos que estar abiertos e ir trabajando con los emergentes, tratando de que la persona cada vez comprenda más qué es lo que le está pasando. Y la persona, ya sea un paciente que en ese momento está atravesando una crisis, porque yo no digo que es psicótico, sino que está atravesando una crisis psicótica, porque si diría que tal persona es esquizofrénica, si es, ya no puede cambiar. Otra cosa es que alguien está esquizofrénico o le pasa algo, ¿no? Digo esquizofrénico, pero yo tampoco creo en esa nomenclatura, ¿no? Vamos a decir que está atravesando una crisis. Entonces yo noté que muchos musicoterapeutas me llamaban como diciendo, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo superviso a bastante gente en diferentes países y me decían, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, habían perdido lo que son sus juguetes. Ya no tenían el super lugar instalado donde podía ir la gente, donde la gente caminaba y sonaba sonido y había notas musicales, ni tenían los instrumentos colgados, ni nada. Entonces solo contaban con un teléfono que a veces se cortaba, con una pantalla, que por supuesto también yo he hecho cosas con la música, pero que era muy difícil porque se producía un delay, un retardo. Entonces ahí, digamos, realmente lo importante es que yo sentiera que en otros momentos, cuando yo he trabajado aquí 33 años, no sé, en España, ¿no? Y tengo una consulta hace mucho tiempo. Entonces, claro, cuando yo asociaba con una canción, sacaba la guitarra y, no sé, por ejemplo, recién pensé en una canción, no sé por qué. Entonces yo habitualmente me suena por dentro. Beso mares de algodón sin mareas, ¿no? Suave sol. Y yo pienso, ¿por qué asocié con esa canción? Y yo creo que es porque dice, somos seres humanos. Porque estaba hablando de las nomenclaturas o de las patologías. Y entonces, en otros momentos yo me canto la canción por dentro, la pienso, la evoco, me mueve como músico y a veces le digo a alguien algo. Pero se lo puedo decir con sonido, le puedo pedir que haga algo, le puedo pedir que toque un instrumento o se lo digo directamente. Pero cuando yo hablo, no hablo del mismo modo que habla un psicoanalista convencional, a pesar de que yo he estudiado muchos años psicoanálisis y, digamos, adhiero totalmente a esa corriente y por supuesto, ¿no? Creo que es el basamento de nuestro trabajo. Pero se lo digo desde una asociación musical y desde mi ser musical, ¿no? Entonces puedo usar la palabra, pero proviene de una música, no sé si entienden. Porque pienso en música, yo era muy pequeño y cuando hablaba decía, vine por la calle y brum, y caí, y llegó un amigo que le dijo al otro que chapa, y hablaba todo el tiempo así, todos se reían porque además cuando comía hacía ritmos, nunca dejé de hacer eso, nunca pude dejar de hacer eso. Y siempre he pensado así, he pensado como si fuera con ambientes musicales, cuando veo una película la música es muy importante. Entonces, quiero decir que cuando sobrevino la pandemia yo podía seguir trabajando porque si podía hacer algo con sonido, lo hacía, si podía decirle algo que escuche a alguien, si podía pasarle algo, que le digo, mira esto, ¿qué te parece esa letra? Pero tuve que cambiar la forma de trabajar. Yo tenía un grupo en donde todos estaban en una pantallita y todavía lo estoy haciendo porque no he retomado las sesiones presenciales. Es difícil para la gente reunirse todavía, esto del virus da sus idas y vueltas, pero yo me sentí cómodo, ¿por qué? Porque claro que extraño más hacer dramatizaciones y moverse y de golpe
que cierren los ojos y poder apelar a muchas técnicas, pude trabajar igual y se trabajó perfectamente bien, además muy profundamente, y en ese sentido es importante que no se aferren a la técnica y que se conviertan, que estudien y que se conviertan en verdaderos terapeutas. Pero si son músicos, nunca dejarán de ser musicoterapeutas. Y no importa el título. Y ahí va otra cosa que quiero comentar. A ver, llevo 40 años escuchando en los congresos, siempre, o no escuchando porque no suelo ir, pero quiero decir leyendo, escuchando que hablan en los congresos. No voy más. Esta es de las primeras veces que participo, ¿no? Escucho que van a definir la musicoterapia, qué es la musicoterapia, qué es la musicoterapia en el ámbito institucional, qué es la musicoterapia, elementos de la musicoterapia. Muchas definiciones, muchas palabras. Y realmente nadie me viene a ver porque yo soy, por el título que tengo. Me vienen a ver como Carlos Freckmann, y cuando vayan a vuestras consultas o lo llamen, las personas se van a encontrar con una persona, como decía el Richard Alpert, que también lo llaman el Baba Ram Dass. Lo que uno tiene para dar a otro es nada más y nada menos que su propio ser, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros tenemos para dar nuestro propio ser, no importa si estamos trabajando en pandemia, si podemos o no podemos tener facilidad para que la conexión sea buena para hacer cosas en directo, o tenemos que apelar a otro modo de pensamiento, pero tenemos que tener la capacidad de poder también implementar nuestro discurso como cualquier terapeuta. Que será diferente. ¿Por qué? Porque se supone que somos diferentes los músicos, pensamos distinto. Yo he atendido muchos músicos, he tenido además la suerte de trabajar con grandes músicos. Ahora, hace 2 años, a raíz de una sugerencia suya, hicimos un disco tributo a James Taylor, y bueno, he trabajado con Ron Sexsmith, con Gismonti, he tocado con Armando Manzanero, que fue enorme como músico, con mucha gente. Y me di cuenta que eran diferentes, porque para ellos la música era un elemento trascendente, no era algo para ganar dinero, era algo trascendente. Y lo mismo tiene que pasar en nuestro trabajo. No puede haber musicoterapeutas comerciales que hacen aquello que repiten todo cada día igual y no tienen que, si van a hacer lo mismo, tienen que, como decía Fedora, reiterar. Tiene que haber una voluntad consciente cada vez, como cuando uno reiteraba una frase, no la repetía automáticamente. En ese sentido, la pandemia me ayudó a encontrar más, de embucear dentro mío, en encontrar, qué es lo que realmente le puedo decir a esta persona, o le puedo mostrar, o podemos hacer, para que, pueda seguir pensando, pueda sentirse mejor. Sentirse mejor en el sentido de no porque va a terminar la sesión mejor, más divertido, ni más. No, habitualmente la gente queda muy movilizado y no, una buena sesión es probable que deje a las personas muy tocadas, pero me refiero que mejor en el sentido más abiertos, con más asociaciones, con más posibilidad, con menos cerrados y más flexibles y menos rígidos. Bueno, he tratado de no hablar demasiado de aquello que es el esquema referencial operativo y conceptual mío, pero quiero que piensen que lo más importante para mí es, el ser musicoterapeuta, los musicoterapeutas, y no la musicoterapia como sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos estamos en búsquedas similares, somos distintos, somos diferentes, y eso es una maravilla. Y tenemos que buscar eso, los puntos en común y también la diferenciación, aquellas cosas que hacen que
podamos crear una forma de trabajo auténtica, única, personal, que por supuesto se basamenta en aquellos que vinieron antes. Y una última cosa. Muchísima gente me escribe y me dice que son, entre comillas, discípulos míos, yo no los conozco. Yo hace muchísimos años ya pedí que no editaran más libros míos porque yo lo que noté es que la gente leía y tomaba 3 o 4 fragmentos y sin comprenderlos demasiado, con eso trataba de implementar cosas a su gusto, transformándolo, y no me gustó el uso que se hacía. ¿Por qué? Porque yo siempre creí en la formación personal, en la formación personal, transpersonal, en el sentido el trabajar con grupos vivenciales. Entonces, una persona que trabaja conmigo puede leer un texto mío y lo comprende, pero los otros lo entienden superficialmente. Y claro que algunos me dicen, no, yo sintonizo y creo que está por ahí. No. En ese sentido, yo noto que no hubo en todos estos años, y llevo muchos años trabajando, desde el 70 y pico, o sea, prácticamente puedo contar con esta mano los dos, no sé, la gente que se acercó realmente y no me dijo, te mando un libro que he escrito para que me opines sobre él. Yo no tengo tiempo para leer un libro entero, ni un artículo de 20 páginas, realmente. Pero lo que sí puedo es darle una supervisión, lo que sí puedo es atenderlo. Yo lo que hice con todos los terapeutas que me impactaron y, bueno, desde ya que estuve ligado a la Escuela de Psicología Social, fundé la Escuela de Técnicas Corporales, bueno, toda la gente que conocí que me gustaba. Cuando supe de Fernando Ulloa, digo, quiero tener una consulta. Cuando supe de los grandes, yo siempre quería tener una consulta con ellos, quería tener sesiones, quería hablar y quería verlos trabajar. Entonces yo noto que muchos quieren charlar conmigo y recién terminaron la carrera y ya veo por los títulos del trabajo que es un disparate, porque hablan de, no sé, lo corporal como si fuera diferente a no sé qué. Hablan de abordajes como si fuera, no sé, una guerra, la terapia. Y quieren charlar conmigo, pero realmente noto que hay poca gente que se acerca para estudiar humildemente, para compartir, porque no tenemos mucho para compartir si yo llevo 45 años o más y ellos recién están empezando. Entonces yo estoy abierto a enseñar todo, me encanta, pero siento que hay demasiada soberbia en mucha gente que está comenzando y quieren descubrir todo. Pienso que muchos de nosotros, de los musicoterapeutas que hemos hecho un camino, y con muchos no coincido sinceramente, no coincido con aquellos que son más famosos de ninguna manera, además los conozco bien y sé lo que son, pero hubo gente que sí, hubo gente que fue muy trabajadora, como Roberto Recchia, que sinceramente yo sé que no se les dio el lugar que se merecían. Y siento que conmigo y con otros tampoco ha sido así. Y a mí no me preocupa tanto porque siempre tengo trabajo, no tengo horas libres, trabajo todo lo que quiero y además hago todo lo que me satisface, me gusta hacer música y nadar todos los días 1 hora en el mar y eso. Pero por ustedes traten de aprender con aquellos que vinieron antes, no con 2 o 3 que lo que van a hacer es engañarlos dándoles unos sistemas que no sirven para nada, ¿no? Y yo creo que saben de quiénes hablo. Son de los que andan por ahí dirigiendo en los congresos y todo eso, ¿no? Así que bueno, espero que haya servido de algo esta charla. Es una charla que muy poco preparada, como todo mi trabajo. Y les mando otro abrazo enorme y cuídense mucho. Ha sido un tiempo muy difícil y sigamos en contacto. Y estoy aquí abierto, como les digo, para trabajar, no para charlar. Si alguien viaja por España y yo lo entiendo que me quiera conocer, pero no tengo a veces tiempo para ir a cenar una noche y que me cuente lo que está haciendo hace 5 meses.
Y a mí me parece genial, pero no puedo, no me parece muy serio eso. Pero estoy totalmente abierto y para consultas, para trabajar, y me encanta, y siempre estoy descubriendo cosas nuevas porque amo mi trabajo y amo la música, y pueden entrar en mi canal de YouTube y ver todo lo que estoy haciendo. Así que además estoy preparando lo más bonito de todo, que es con León Gieco, unos discos para niños, que toda música que compuse yo, que iba a cantar yo, pero realmente cuando León me dijo que la quería cantar él, fue una alegría enorme, iba a ser una cosa genial. Ya hay un tema que se llama Leo León, que pueden escuchar ahí en YouTube. Y es algo muy importante para mí, el dejar algo para los niños, bonito, sincero, que los ayude a vivir mejor, para sintetizar. ¿Por qué? Porque a mí canciones como Manuelita me permitieron tal vez estar ahora en Europa, y canciones como La mariposa vuela y no va a la escuela, de Pipo, o las de Walter Jonesky, han sido súper importantes, a veces más que el rock. Creo que la música que hay en Argentina para niños, la verdadera, la buena, la que había antes, no sé cuánto hay ahora, hay algunas cosas buenas también, hay. He escuchado algunas cosas muy bonitas, sí hay. Pero me refiero a aquellas cosas fundacionales, por ejemplo, todo lo que fue María Elena Walsh. Abre puertas, abre caminos. Bueno, entonces compuse una cantidad de canciones que yo creo que son muy bonitas, son todas, bueno, no voy a decir de qué tratan. Y además se llamaban las canciones el Doctor Mono, porque así me llamaban antes los niños cuando iba a trabajar, el Doctor Mono, porque iba con un tambor y ponía cara de mono, ¿qué es esto? Y gritaba para que se levanten de la cama y vengan conmigo a trabajar. Así que me decían, ¿cómo consigues que esos niños que son tan autistas y eso salgan contigo? Pues entraba haciéndome el mono y me llamaban Doctor Mono. Entonces, bueno, todo surgió con esa canción del Doctor Mono, y luego muchas canciones más que hablan en gran parte de mi vida, de las experiencias con los niños, y bueno, y que seguramente lo vamos a hacer con León, que es una persona maravillosa y que es un gran amigo desde hace muchos años. Así que nada, les mando un abrazo. Hola, me tuve que ir un ratito porque tenía que ir preparando la consulta que es todo online ahora. Pero tengo que ponernos a trabajar, pero quería despedirme con un deseo de esperanza, de ilusión, y sobre todo pidiéndoles que de corazón que no dejen de soñar, en el sentido, si comenzaron con esta carrera, no se detengan, aunque al comienzo parece que el trabajo es difícil, que no hay mucho, es lógico. Yo estuve muchos años trabajando ad honorem y aprendiendo, pero realmente el trabajo es maravilloso porque permite conectarse con cosas muy profundas, y cuando se ven muy, muy, muy valiosas, cuando se ven los cambios, es maravilloso. Y o sea, a mí me emociona trabajar con hijos de pacientes, con familias, así que han cambiado muchas cosas, y bueno, eso siempre es fantástico. Bueno, esto va para ustedes. Otro tema de Lito que me acordé, como empecé con un tema de él. Sueña, corre y sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que hoy consigues lo que dentro de tu mente está. Sueña que hoy comienza algo diferente en tu existir. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que ayer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Corre y sueña.
Hasta pronto. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Lelia Maria. Pertenezco a la red MOTE, que es una red conformada por grupos de teatro independiente que venimos trabajando hace mucho tiempo, algunos más que otros, pero nos hemos integrado en esta asociación civil y hemos podido en diciembre del año pasado, del 2020, inaugurar un espacio que a través de un subsidio del Instituto Nacional del Teatro pudimos construir. Y en esa construcción se plasmó, se pudo ir plasmando, continuamos plasmando parte de lo que se venía haciendo y otras implicancias en la comunidad, específicamente en Tilcara, en Jujuy. Es un pueblo de la quebrada de Humahuaca. Y así como decía, cada uno de los integrantes de la asociación civil fueron trabajando en distintas áreas del teatro, de la danza. Y en mi caso particular quería comentar un poco la experiencia desde también lo teatral, desde la danza y sobre todo en la danza movimiento terapia. Pude en algún momento del año 2015, hacia el final, comenzar un camino que continúa y que estamos cada día intentando que pueda resurgir y atraer más gente y poder conectar con distintas personas del pueblo, de la comunidad. Pero digo que ese camino comenzó con la creación de una compañía de danza inclusiva que está formada por Daniel Mamani, por Rodrigo Tolaba, por Silvana Polo y por mí, tratando de poder retomar talleres, digo tratando porque estamos en la parte de construcción de las rampas del teatro, como una de las formas de accesibilidad, ¿no? Sabemos que el tema de la discapacidad incluye otras instancias que hay que tener en cuenta a la hora de llamar a un espacio inclusivo, de ser una persona inclusiva. Las compañías de danza inclusiva, de danza integradora, son compañías cuyos integrantes, algunos de sus integrantes pueden tener alguna discapacidad física, o sea, motora, mental, y otros integrantes no. Por eso no son compañías armadas específicamente para gente con discapacidad, porque si no estaríamos y entraríamos en contradicción con el término justamente inclusivo, ¿no? Sino que se trata de aunarnos en un solo cuerpo, de poder experimentar que la danza nos convoca a todos, que no hay una sola manera de bailar, como no hay una sola manera de hacer ningún tipo de arte, sino que nos convoca desde el lugar de las sensaciones, de las posibilidades que cada cuerpo tiene, ese mundo que es cada cuerpo, con sus distintas formas, con sus distintas implicancias, con sus distintas maneras de sentir, ese cuerpo que puede expresarse a través de la música que lleva dentro y de la música que aparece desde el afuera, y generar ese sentir colectivo. Y de esto se trata la creación en su momento de la compañía Cielo Alpa. En esa oportunidad, en el 2015, había participado yo un poco antes justamente de empezar en este camino con la compañía y con los talleres de danza inclusiva y del arte inclusivo en general, ¿no? Y meterme también en el mundo de la arte terapia y demás. Digo, había participado colaborando en un encuentro que se llamó Danza e Integración Latinoamericana, cuya gestora maravillosa, Mariana Chiliuti, convocó justamente a compañías de danza inclusiva de Latinoamérica. Por supuesto también participaban compañías de Argentina, y además de que cada noche había una función diferente donde se ofrecía lo que se venía haciendo en cada compañía hacia el resto, había talleres,
había conversaciones maravillosas en este intercambio, en este compartir, donde uno ahí podía experimentar, sentir, movilizarse, cuestionarse, y sobre toda esta temática, sobre todo lo que nos pasa en la vida con las diferencias, y ligado, por supuesto, con esa base fundamental que tienen este tipo de encuentros y que tiene lo que seguramente cada uno de los que participamos en este tipo de encuentros tenemos en esa cercanía y en ese amor hacia el arte. Entonces, en este encuentro, donde uno podía contemplar todos los días cómo esos cuerpos, cómo esas almas se integraban desde el arte en todas sus diferencias y en distintas maneras de poderse expresar. Bueno, en mi caso particular, este encuentro fue en Buenos Aires. Cuando volví a Tilcara sentí esa necesidad o ese deseo o ese llamado a poder hacer ese camino en el lugar donde yo había elegido para vivir. Entonces, bueno, ahí comenzó este recorrido de empezar a generar el contacto, porque en pueblos como por ejemplo Tilcara, donde ya de por sí la geografía, o sea, no es un lugar que ayude para transitar, sobre todo para gente que tiene alguna problemática, alguna discapacidad motora. Entonces mucha gente, niños, niñas, jóvenes, adultos, se quedan en sus casas más tiempo tal vez del que desearían, pero hay como más imposibilidad en eso, y más allá, aparte de estas cuestiones en donde al no haber una conciencia, en este caso hablando de propuestas inclusivas, la persona cada vez se retrotrae más. Entonces la idea de que desde el arte podamos cada vez más integrar desde todo tipo de diversidades, ¿no? Creemos los que estamos dentro de la Red Mote y muchísima gente que hay, bueno, en este caso en el pueblo donde uno está, en Tilcara, en Maimará, en la Quebrada de Humahuaca, en esta provincia de Jujuy, poder como cada vez trabajar más hacia eso. Así que también en el teatro, en el Teatro y Espacio Cultural Red Mote, hace casi un mes comenzó una diplomatura. Es una diplomatura que está a cargo de la Universidad de La Matanza, en alianza con el Ministerio de Educación de la Nación, en donde ahí se pone en juego también, es una diplomatura sobre promoción de cuidados de la discapacidad, y en esa instancia se convocó a toda persona que le interese el tema o que esté en su vida en una situación de ser cuidador, cuidadora, o ser una persona que tiene algún tipo de discapacidad, como para poder reunirnos, convocarnos, y además de la formación que da la diplomatura, poder generar ese contacto y ese convocar y ese reunirnos con las distintas personas que tal vez estábamos distribuidos por ahí, y en esto de encontrarnos surgen proyectos, surgen distintas miradas, y todas ligadas a la posibilidad de la acción, y desde lo que nos convoca artísticamente, el poder cada vez generar espacios en donde la inclusión sea un hecho y no solo una idea o un deseo. Feliz de poder compartir esto en este encuentro tan hermoso de musicoterapia, y que podamos, entre todos los que participamos, tanto los que estén escuchando cada una de las exposiciones, de los videos, de las distintas cosas que se propongan en el encuentro, poder quedar en contacto y poder generar y seguir generando entre todos este crecimiento que se hace propio y se hace colectivo. Y creo que es lo más importante en estas convocatorias y en estos espacios que nos invitan a seguir soñando y haciendo. Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos!
estás? Soy Marcelo Torres, músico, bajista principalmente. Toco otros instrumentos. Quería agradecer la invitación a Jorge Montaldo y a La Rosa de Alfano por la invitación al seminario de musicoterapia. Digamos que mi contribución es un poco contar mi experiencia con la música, mis comienzos con la música, como de alguna manera fue un contacto a muy temprana edad. A los 5 años yo ya me contacté con la música en la escuela primaria. Por lo tanto, desde ese momento la música a mí me brindó un amparo de alguna forma, ¿no? Sentí una protección, encontraba un grado de felicidad y paz que por las vivencias que tuve familiarmente me sirvieron para mucho, para salir adelante, para ser músico como luego lo fui. La música para mí fue una búsqueda permanente. Fue en ese momento, y lo sigue siendo, es una búsqueda permanente de la felicidad. Yo en mis clases o conversatorios que a veces doy por ahí, haciendo giras, hago mucho hincapié en eso. El contacto más importante con la música tiene que suceder de manera, digamos, desinteresada. Que bueno, tuvo esa percepción del sonido, ¿no? Y del cual me aferré para siempre, para toda mi vida, y lo sigo haciendo, ¿no? Después, obviamente, tuve, digamos, mi interés por mejorar en lo que quería hacer en la música. Empecé cantando, tocando la guitarra, después pasé al bajo, que fue mi instrumento principal. Soy un músico que estudia mucho, estudio y estudié, pero siempre de manera autodidacta, con mis tiempos, mis ritmos, con mis intereses en cuanto a lo que quería estudiar, en cuanto a cuestiones de armonía, cuestiones de material melódico, de las escalas, bueno, toda la información que de alguna manera se requiere para la formación de un músico. Pero siempre lo más importante para mí en la música es sentir una conexión con el sonido. La música fue mi lenguaje, mi manera de expresar sentimientos a través de lo que tocaba, de las composiciones que hacía. Digamos, todo eso de alguna manera deparó en mí como músico, ¿no? Como luego músico profesional, o que pude vivir de la música. Yo siento que la música, cuando se presenta como se me presentó a mí, siento que es una revelación, siento que mi compromiso con la música es total. No puedo negociar cuestiones que tienen que ver con la música que yo compongo, la música que yo hago. Digamos que tengo una forma de sentir la música, los acordes, las melodías, que bueno, como todo ser social, soy emergente de una comunidad, de una sociedad, y la música que yo hago siento que puede estar representando a mucha gente que bueno, que no la hace, pero que la puede escuchar y disfrutar algo de lo que yo he sentido cuando la compuse esa música, o cuando escuché otras músicas que me dieron mucha gratificación y felicidad al escucharla, ¿no? Siento que la información en cuanto a cuestiones técnicas de la música son muy importantes, pero digamos por debajo, no es por debajo, por debajo es porque hablo de la sustancia que está por debajo de la información. La información es como que apoya o recae sobre una construcción que es mucho más profunda y más importante, que es la conexión con la música. Como los cimientos, ¿no? Esa información que vamos apoyando sobre esos cimientos, si son débiles en cuanto a nuestra forma de comunicar la música o de sentirla, puede caer en algo que no tenga sustancia en cuanto a lo que es la música para mí. Obviamente todo lo que yo estoy comunicándoles, compartiendo con ustedes, tiene un alto grado de
de subjetividad, porque obviamente yo puedo hablar por lo que me pasa a mí y no puedo opinar de otras cosas. La música me ha permitido comunicarme con mucha gente, con muchos músicos. Me ha revelado un montón de cosas. Por ejemplo, que no todo el mundo siente la música de la misma forma. O sea, no todo el mundo vibra con los mismos acordes, con las mismas tonalidades, con las mismas notas, con los timbres. Hay gente que le gustan determinados cantantes porque hay un timbre que le produce algún tipo de reflexión o una reflexión o una vibración por simpatía en algo de su cuerpo y que lo siente como que quiere escuchar eso toda la vida. A mí me ha pasado eso con Luis Alberto Spinetta, con la voz de Spinetta, con la música de Luis Alberto Spinetta. Es una sensación de placer musical escuchar su voz, escuchar su poesía, su música. Y bueno, obviamente la tremenda alegría que me dio poder compartir 6 años de música con él en un grupo llamado Spinetta y los Socios del Desierto fue para mí una cosa máxima en mi vida, ¿no? En cuanto a conexiones musicales. Toqué muchos años con Lito Vitale en su grupo llamado Lito Vitale Cuarteto, donde también siento que pudimos hacer una música totalmente digamos, cargada de una sensibilidad así muy fuerte y que tenía cuestiones técnicas y que había que tocar y que había que estudiar y practicar y ensayar, pero el resultado musical sobre todo eso era una cuestión de sensibilidad. La gente percibía en esos sonidos algo que los movilizaba. Y bueno, y eso creo que es la función de un artista, o eso es lo que genera la conexión entre un artista y su público. Con esto, de alguna manera, trato de reflejar de que existe la cumbia y hay un público que se conecta con eso. Existe el tango y un público que se conecta con eso. No se puede analizar desde un punto de vista científico, si se quiere, porque es así. Por esto que hablo de la sintonía, de las cuestiones cognitivas que tienen que ver con el sonido, con las vibraciones, con las frecuencias. La música que yo hago hace conexión con una determinada cantidad de gente o de público que no es la masividad. Entiendo y de alguna forma convivo con eso, ¿no? Con que al hacer música instrumental, una música que no es ni folclore, digamos, tradicional, ni tango tradicional, ni rock tradicional, ni jazz tradicional, o sea, es un compilado de todo eso, una mezcla que de alguna manera viene un poco desde los comienzos de mi formación totalmente natural y que se dio así desde muy chico, escuchar esas músicas en el aire, por estar insertado en un barrio donde se escuchaban esas músicas, algunos discos que había en mi casa, todo eso se sigue procesando en mi cabeza y surge en una composición, más lo que yo luego pude seguir agregando, ¿no? Pero ya de alguna manera tomando decisión de eso. Yo soy una persona que siempre, digamos, ha dedicado mucho tiempo a la música, a trabajar, a buscar acordes, a buscar sonidos, a pasar a componer una canción y buscarle la vuelta una y otra vez hasta sentir que me satisface. Cuando digo eso, siento que mi cuerpo reacciona positivamente a ese sonido. Y ahí es donde creo que está el punto de conexión con lo que hacen los musicoterapeutas. O sea, el sonido a mí me genera una reacción en el cuerpo. Entonces hay notas que me duelen, podría decir, y hay notas que me dan una paz tremenda. Entonces mi algoritmo, si se quiere, de conectividad me lleva a buscar sonidos y acordes que suenen de alguna manera, que yo los perciba como agradables para mi cuerpo, ¿no? Y para mi mente. Entonces esa es mi música, está de alguna manera tamizada, pasa siempre por esos parámetros. Aunque haga diferentes músicas, hago música digamos
música folclórica argentina mezclada así con otras músicas, con elementos del jazz, con elementos de la música contemporánea, del elemento de la negritud, todo lo que es la música negra de América Latina, que viene de África. Todo eso está en mi música. Respecto a la pandemia, que es un poco también uno de los temas del seminario, mi experiencia es que soy un músico que me gusta estar mucho tiempo tocando, componiendo, arreglando, o cuando grabo mezclando música, y eso a los músicos que nos gusta eso, hacer eso, personas que estamos mucho tiempo sentadas y así tipo laboratorio. El tema de estar en casa, digamos, sin poder salir no fue una cosa muy complicada de sobrellevar. Entiendo que bueno, en mi caso yo tengo una casa que tiene un fondito, o sea que cuando quería salir ahí ver un poco el sol, tomar un poco el aire, lo podía hacer. Obviamente yo sé que fue uno de los problemas para mucha gente el hecho de no poder salir. Desde el punto de vista creativo siento que paradójicamente estábamos para adentro, pero por otro lado tuve conexiones con muchos músicos de afuera, amigos, músicos, muy buenos músicos con el cual compuse música y con el cual grabamos a la distancia. Es el caso de un pianista colombiano que vive en Brooklyn, que compuse una música especialmente para él, que la grabamos. Él compuso una música para que yo participe, grabamos con músicos de Estados Unidos también. Compuse una música para un pianista, Harold López Nusa, un gran pianista cubano, y su hermano Rui. También hicimos una música grabada así a la distancia. E hice otra música con Torcuato Mariano, es un gran guitarrista argentino que vive en Brasil, un percusionista brasilero. O sea que, digamos que paradójicamente mi música se expandió hacia afuera a través de estas participaciones, colaboraciones con músicos de otras partes, ¿no? Por otro lado, de alguna manera la tecnología siempre está ligada al arte, y los músicos hemos sido de alguna forma favorecidos por la tecnología, así que yo especialmente venía haciendo trabajos a distancia. O sea que, digamos, siento que no hubo una gran transformación. Lo que sí fue la conexión por streaming para clases, y eso sí la implementé, la perfeccioné en la pandemia, un poco a la fuerza, ¿no? Porque no tenía otras posibilidades. Así que eso fue en cuanto a la primera reacción que tuve frente a la pandemia. Por otro lado, todo el mundo sintió como una introspección. Nos volvimos a casa, se paró todo, pararon los aviones, pararon los trenes, la humanidad paró los motores, y eso se sintió en la naturaleza, ¿no? Pero también es cierto que a muchos les duró poco eso, en cuanto a conectarse, meterse hacia adentro y analizar lo que estábamos pasando, no poder canalizarlo a través de alguna actividad o del arte, debe haber sido también frustrante para muchos. Por eso que desde mi percepción también siento que lo que pareció en un principio una mirada esperanzadora de un cambio a nivel mundial de parte del ser humano, no creo que lleguen a un cambio realmente importante. Siento que empiezan a las cosas otra vez a funcionar como antes, y bueno, eso el tiempo dirá si nos perdimos esta oportunidad que nos brindó de alguna manera la pandemia, para replantearnos un montón de cosas a nivel de la humanidad, ¿no? El arte, como vengo diciendo, es una necesidad individual. O sea, yo si no me siento conectado con el arte, con lo que hago, con mi obra, con la música, es muy difícil que pueda transmitírselo a alguien a través de lo que hago. O sea que es importante, siempre la primera conexión es con uno mismo.
a partir de uno mismo, de estar bien, de sentir que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer, es lo que nos propusimos hacer y bueno, y lo estamos llevando a cabo. Siento que ahí se puede transmitir a las personas. Por otro lado, contrariamente, lo primero que sucedió fue que esa comunicación, digamos, de lo que serían las actuaciones de los artistas, de los músicos, es lo primero que se congeló y sigue de alguna manera hasta la actualidad, un poco de a poquito empezando a moverse, pero también tuve la sensación de que el arte no pareciera ser tan importante a nivel de justamente de que se priorizaron otras cosas. Pero como bien les comentaba, siento que la música, para el que la experimenta, no creo que haya tenido interferencia con la pandemia, ¿no? Siento que la pandemia nos hace pensar justamente hacia adentro y hacia afuera, en estar vivo. Siento necesidad de expresar esos sentimientos a través de la música, porque es mi esencia, ¿no? Por lo tanto, yo ahora voy a salir a tocar y que venga gente a escucharme, ya es una celebración. En ese sentido, siento que para mí ha adquirido una relevancia mucho más importante el ritual de tocar, de salir a tocar, de que la gente venga a escucharme y compartir la música. Mirando hacia la pandemia, sentimos que eso es un milagro de la comunicación y del encuentro, ¿no? Que es mi motor, digamos. Es una manera de ir para adelante, de sentirme vivo, de seguir la música en ese sentido. Permanentemente me da las fuerzas para levantarme y subir a este estudio y agarrar un instrumento y componer música y pensar que me reconforta a mí principalmente. El resultado luego lo trato de compartir con las personas que quieran compartirlo, ¿no? Siento que la pandemia en mi caso no me ha paralizado, me ha dado como pensamientos ambivalentes. Por un lado, sentir que la humanidad iba a vibrar de una manera mucho más positiva, más creativa, pero por otro lado también me da la sensación de que eso no creo que pueda suceder. Por otro lado, los artistas, lo último que perdimos es la esperanza, por eso hacemos música o hacemos arte, dibujamos o danzamos. La música y el arte es una expresión de esperanza permanente porque es una manera de ofrendar a la vida, ¿no? De alguna forma. Entonces, en ese sentido, mi camino sigue siempre en la misma dirección que en algún momento me he planteado y bueno, y en eso estoy. Así que bueno, nos estamos viendo. Bye bye. Chao, chao. Lo que necesitas de la música, todo en un mismo lugar. Formación musical para la familia, música en vivo para eventos, musicanterapia del adulto mayor, serenatas en vivo y en línea y home studio. En nuestro programa de musicanterapia del adulto mayor contamos con terapias grupales y serenatas al oído. Somos marca reconocida en la musicalización de eventos. Nuestra especialidad, las bodas. Contamos con todos los formatos y opciones para potenciar la emotividad de cada momento.
El último año ha demostrado que no es momento de seguir postergando nuestro deseo de tocar un instrumento e incursionar en la música. Por eso contamos con todas las herramientas, métodos y procesos para ayudarte a cumplir ese sueño. Arte aparte, sigue sonando, sigue soñando. Composición. Asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia. Tilcara, Argentina. Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y pasaron 10 años. De la mano de Marcelo Levicoy y el Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia, nacieron la lucha y la constancia. Se asomó la esperanza y nos atrevimos a ir por los primeros sueños. Hoy, esos sueños se hacen realidad. Hoy, 22 familias fueguinas de músicos tienen su solución habitacional. Hoy construimos bases de prosperidad y desarrollo. Quiero agradecer al SADEM Ushuaia, agradecer también especialmente a Marcelo Levicoy. Muchísimas gracias. Cumplido, gracias máquina, gracias a la gente del SADEM. Muchas gracias al SADEM y a la conducción de Marcelo Levicoy. Bueno, muchas gracias SADEM Ushuaia, a todos los muchachos que han trabajado en esto. No lo puedo creer, estamos muy felices, muy felices. Gracias. Gracias SADEM Ushuaia por este sueño. Gracias SADEM Ushuaia. Gracias SADEM Ushuaia, conducción Marcelo Levicoy. Bueno, queríamos agradecerle al SAEM y a Máquina Levicoy por este regalo, así que muy contento, gracias. Gracias al SADEM Ushuaia. Muchas gracias máquina. Muchas gracias, mi nombre es Javier Piñal, soy secretario gremial acá del SADEM. Hace desde el año 94 que estoy con mi sueño. Se lo agradezco a SADEM, a mi compañero Ciro Máquina Levicoy. Muchas gracias al SADEM por esta oportunidad. Y gracias Marcelo, después de muchos años logramos el propósito para todos los que venimos luchando en el SADEM. Un abrazo y suerte. Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia. Conducción Marcelo Levicoy.
Composición. Asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia. Tilcara, Argentina.